Quiero empezar este video haciendo 3 preguntas muy esenciales. La primera es, ¿alguna vez han recibido una llamada de entrada proveniente de un call center donde apenas dicen hola y el telefonista ya está dándoles la mitad de su letanía? 2. ¿Les ha pasado que le cuentan a su conocido inexpresivo algo y de pronto después de ciertos minutos ustedes no saben si ya lo perdieron, si les está escuchando o si de plano no hacen eco sus palabras en él o ella? 3. O simplemente en alguna ocasión le llegan a decir a su pareja, oye, ¿me estás escuchando? Y quizá la otra persona contesta, pues estoy escuchando con los oídos, no con los ojos. Me parece que estos 3 ejemplos son una muestra clara de falta de escucha activa. El tema que nos compete el día de hoy, así que no se vayan que volvemos con más. La escucha activa tiene mucho más que ver con solo prestar atención, estar muy quietecito, muy callado y san se acabó. No. La escucha activa es, por supuesto, una especie de comunicación dinámica, principalmente entre un hablante y un oyente. El hablante lanza ciertos mensajes donde el oyente manifiesta que recibe la información, que la procesa y que además tiene una respuesta o una postura ante el mensaje. Y esto de manera constante a lo largo de toda una conversación. La escucha activa, por supuesto, es una habilidad que tiene que irse desarrollando, donde el oyente recibe la información, la procesa y además interpreta todos los signos, gestos o detalles que recibe de la otra persona. Este proceso, por supuesto, va a implicar desde algún tipo de comunicación verbal, pero sobre todo la no verbal. Es muy importante que quien esté hablando tenga la sensibilidad de recibir algún pequeño gesto, una mueca, un cambio de mirada, o incluso solo un silencio o una pausa prolongada, y eso probablemente es una respuesta o una retroalimentación ante la conversación que se está teniendo. Por lo tanto, ambos participantes en la comunicación van a tener que ser lo suficientemente sensibles a los estímulos que se están lanzando entre sí. Estar escuchando de manera activa, por supuesto, va a requerir cierto comportamiento por parte de las personas en cuestión. Entonces, uno de los primeros elementos que podemos considerar es tener un estado empático para recibir la conversación, ya sea porque la situación es importante, porque el tema es urgente o simplemente porque la persona nos importa o no. Ante ello vamos a tener una postura y básicamente lo recomendable siempre es como, por favor, trata al otro como se merece o también como te gustaría que te trataran o en este caso que te respondieran en una situación similar. Todo esto se conecta con el siguiente punto. Muestra disponibilidad e interés ante lo que se te está comentando. Entonces, cada quien sabe cómo gestiona su comportamiento de acuerdo a su personalidad, al momento en el que se está teniendo la conversación o incluso a su educación. Por supuesto, también cabe aquí la manera en la que las dos personas se llevan. No es lo mismo, por ejemplo, si te comparte algo un jefe, o si te lo comparte tu mejor amigo, o si te lo comparte tu mamá cuando están cocinando. Por supuesto, son personas, son relaciones y son momentos totalmente diferentes. Pero sí es importante que haya una entrega, una escucha y una intención de recibir la información y, por supuesto, de dar respuesta. Ahora bien, el siguiente punto tiene que ver con que no basta tener la intención de contestar o de decirle de alguna manera, hey, sí te escuché y aquí estoy. No. También tiene que ver con determinar actitudes, palabras o gestos específicos, desde un o sí, claro, o a poco. Es decir, cada quien, de acuerdo a su personalidad, como lo decía hace un momento, va a definir ese tipo de micro respuestas. Pero sí es importante que tengamos un bagaje amplio para hacerle saber al otro que ahí estamos, que estamos recibiendo la información, valorándola y teniendo una postura. Como recomendación aquí lo que podría sugerir, por supuesto, es que estemos mucho más conscientes de la manera en que la gente normalmente se comunica, para que aprendamos de otro tipo de posibilidades, otro tipo de gestos y, por supuesto, otra manera de relacionarnos como individuos. Una de las claves fundamentales que a mí me han enseñado bastante es una que se basa en el principio de la actuación, que es acción, reacción.
Si el otro, por ejemplo, llega y de manera muy agitada o abrupta te dice, hey, fíjate qué tal, por supuesto, la respuesta que tú vas a dar probablemente no debe de estar fuera de proporción. También va a ser como, oye, ¿qué pasa? Sí, dime. Tendría que ser, en este caso, por ejemplo, con una misma energía, con una misma actitud, con el mismo tipo de lenguaje y otro tipo de acompañamiento de gestos. Entonces, ese es un principio que creo que nos puede guiar bastante. Si alguien llega animado, procura tú también subirte como a ese estado y tratar de crear esa empatía y esa relación simétrica. Creo que esa es totalmente la palabra, simetría. En dado caso que consideres que tú pues estás con otro estado anímico o que no te esperabas ese mensaje, también creo que cabría la posibilidad que lo menciones y que digas, ok, mira, no me siento muy de esta manera o tú sabes que yo no soy así, pero pues te quiero felicitar, ¿no? Y no solo sea como, o peor aún, silencio absoluto. Así que aquí hay algunas claves que pueden, por supuesto, ayudarnos a dar mejor feedback y demostrar que tenemos escucha activa. Y finalmente, uno de los grandes elementos es poseer la capacidad de estar en tiempo presente, escuchando y no tratar de adivinar ni de adelantarnos a la conversación. Por más que ciertas preguntas o ciertas conversaciones sean constantes en nuestro trabajo, por ejemplo, sobre todo, o en nuestra convivencia familiar, yo les recomiendo que no den por hecho lo que el otro va a decir. Uno de pronto no sabe a qué nos vamos a enfrentar. Y prueba de ello es un breve ejemplo que les voy a dar. Recibí una llamada de call center y justo me querían vender una promoción telefónica de una compañía a la que no pertenezco y no sé por qué tienen mis datos, pero bueno, esa es otra historia. Y de pronto yo le dije a la persona, hey, escúchame, un momento, yo no estoy en su compañía, no puedo aspirar siquiera a esa promoción, le agradezco que me dé todos estos detalles, pero no tiene sentido continuar con la llamada porque no soy claramente el cliente que está buscando. Y ante eso, ¿qué creen que respondió? ¿Ustedes qué habrían respondido? No lo sé, piénsenlo. Bueno, pues la persona me dice, bueno, le reitero, la promoción del mes es... Y yo, ¡wow! No me escuchó. No ha desarrollado esta habilidad y su trabajo principalmente consiste en comunicar un mensaje y estar enfrentándose a muchas personas, con muchas personalidades, con muchas necesidades y que además esas llamadas llegan en momentos que uno no se espera. Entonces, bueno, creo que ese es un gran ejemplo de que si nos dicen algo, necesitamos dar una respuesta equivalente. Por favor, a practicar la escucha activa. Este tema da para mucho más. Espero en otros episodios más adelante desarrollar consecuencias, vicios y por supuesto más ejemplos. Si ustedes tienen alguno que quieran que conversemos en los videos, por favor escríbanlo, con gusto lo incluimos en el análisis y damos opciones de cómo se pudo haber resuelto esa comunicación. Sin más, les mando un gran abrazo, deseo que estén muy bien, especialmente de salud y nada, nos vemos dentro de 8 días. ¡Chao!